gente, buenas tardes. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo se juega este Le Havre. Se juega igual, sea cual sea el número de jugadores, y lo único que va a cambiar de un número de jugadores a otro es tanto la preparación inicial, que aquí tenemos una preparación a 2 jugadores, como la secuencia de turnos que se van a seguir. Modo solitario, la misma persona va haciendo todos los turnos de corrido, mientras que a varios jugadores, pues cada uno va haciendo un turno de juego. El juego se compone de, en este caso lo pone aquí en la carta de resumen, 20 rondas, 2 jugadores en modo completo. Se compone de 20 rondas y cada una de esas 20 rondas consta de 7 turnos. 7 turnos a realizar entre los 2 jugadores, es decir, un jugador realiza 1, el otro el 2, el otro el 3, el otro el 4, así hasta 7 turnos. Cuando se acaban los 7 turnos, se acaba la ronda, se hace el final de ronda y se pasa al inicio de la siguiente ronda. En la primera ronda, y esto solo pasa en la primera ronda, todas las casillas que tenemos aquí están boca abajo. Se van a ir desvelando a medida que avancen los turnos de esta primera ronda. De forma que en el turno 7 sabremos exactamente cuáles son estas losetas, en qué posición se encuentran, y ya permanecerán inamovibles para el resto de la partida. ¿Qué tiene que hacer un jugador en su turno? Pues en su turno un jugador tiene que hacer 2 acciones de forma obligatoria. La primera de las acciones, al jugador que le toca, que en este caso es el azul porque es el primero y va al inicio de turno, tiene que mover su barco al primer circulito de estos que esté libre. En el caso de que el circulito esté boca abajo, lo pone boca arriba. Y cuando aterriza en ese circulito, las unidades o los elementos que aparecen en el circulito se toman de la reserva general y se ponen en su casilla de oferta correspondiente. En este caso, madera y ganado. Esa es la primera cosa obligatoria que tiene que hacer un jugador en su turno. La segunda cosa que tiene que hacer un jugador en su turno, pues puede elegir entre o coger un almacén completo de los que hay aquí, una de las ofertas, una casilla, pero solo una casilla completa de las ofertas que hay aquí, o mover el trabajador a una carta disponible. ¿Qué cartas están disponibles? Pues las cartas que tenga el jugador en su zona de juego, que no estén ocupadas por otro jugador, las zonas que tenga otro jugador en su zona de juego, que no estén ocupadas por un jugador, o las cartas de ayuntamiento que no estén ocupadas por ningún jugador. Esas son las 3 zonas de cartas disponibles. Si yo como jugador utilizo una carta que tengo disponible en mi zona de juego, imaginaos que yo tengo aquí disponible la pesquería. Si yo uso mi trabajador en esta carta, simplemente hago lo que me dice la carta y ya está. Y se acaban mis 2 acciones obligatorias. Si yo utilizo la carta, por ejemplo, el mercado, una carta que esté disponible en la zona de juego de otro jugador, siempre y cuando esté vacía, es decir, si está así la carta no la puedo usar, solo la podría usar si no tiene ningún jugador encima. Tendría que pagarle a ese jugador como en la zona de peaje, como la zona de uso. No sé exactamente cómo lo llama ahora mismo el juego, voy a mirarlo un momento. El juego lo llama coste de entrada, el coste de entrada. Que para ver el coste de entrada nos tenemos que fijar en los iconos que hay aquí en la carta arriba a la derecha, que por ejemplo esta exige un coste de entrada de o 2 comidas o una moneda. Ese sería el coste de entrada de esta carta. Por lo tanto, si no nos pertenece y la queremos usar siendo de otro jugador, tendríamos que pagarle a ese jugador el coste de entrada y ya la podríamos usar. Hacemos la acción que marque la carta y ya está. Y también podemos hacer cualquiera de las acciones que son propiedad del ayuntamiento. Simplemente, si no están ocupadas por otro jugador, ponemos nuestro peón encima y realizamos la acción que se nos diga en esa carta. Ahí no hay que pagar coste de entrada, ahí no hay que pagar absolutamente nada. Son cartas comunes que pueden utilizar todos los jugadores sin ningún tipo de peaje, penalización, coste de entrada ni nada de nada. Siempre y cuando no haya ya otro jugador en esa carta. Pues esas son las 2 acciones que tiene que hacer un jugador en su turno. Y luego además puede hacer otra serie de acciones opcionales antes o después de estas acciones principales o en medio de estas 2 acciones principales, que son comprar edificios,
o barcos. Vamos a ver. Los edificios y los barcos van a ir saliendo a medida que se acabe la ronda. Imaginaos que ya ha finalizado la primera ronda y estamos así. Pues este jugador podría comprar uno de los edificios disponibles, que en este caso hay 6 ahora mismo, o pagar el coste de este barco, que son 14, y llevárselos a su zona de juego. Los pondría en su zona de juego e inmediatamente los podría ya utilizar en esta ronda. Esa es una de las acciones opcionales. Otra de las acciones opcionales que hay, vender. Un jugador puede vender sus edificios o sus barcos por la mitad del valor de ese edificio o ese barco. ¿Cuál es el valor de un edificio? Las monedas que ponga aquí. ¿Cuál es el valor de un barco? Las monedas que ponga aquí. Que no tiene nada que ver con el coste en el caso de los barcos. Este barco tiene un coste de 14 y un valor de 2 unidades. Por lo tanto, si yo pago 14 así taca de dinero para comprarlo, luego lo puedo vender por 1. Si este edificio he pagado 10 para comprarlo, luego lo puedo vender por 5, porque me costó 10. Esas son las dos de la segunda de las opciones adicionales o acciones opcionales que tiene el jugador durante su turno. Ojo, la acción de vender la puedo hacer en mi turno o en cualquier otro turno de cualquier otro jugador, siempre y cuando no interrumpa una de sus acciones. Cuando otro jugador termine su acción, yo puedo declarar que quiero vender y lo puedo hacer aunque no sea mi turno. Y por último, también puedo pagar préstamos. Llegará un momento en el juego en el que a lo mejor me es necesario tomar un préstamo del banco para coger 4 francos. Pues bien, como acción adicional durante mi turno, puedo pagar 5 francos para devolver este préstamo y verme libre de deuda. Vamos, o si tuviese 3, los que yo quisiese. Podría pagar préstamos devolviendo al banco 5 francos por cada préstamo que haya obtenido a lo largo de la partida. Esas son las 3 opciones adicionales que puedo hacer en mi turno. Y como os he dicho, la de vender también podría hacerla en el turno de otros jugadores. Una vez que este jugador haya acabado su turno, le tocaría al siguiente jugador. ¿Qué haría? Pues lo mismo que el primero. Se va al primer disco disponible, si está boca abajo le da la vuelta, toma los recursos indicados en el disco y los añade a los cuadrados de oferta existentes. Como segunda acción, el jugador tendrá que decidir si comprarse un edificio, no, mentira, comprarse no, sí, realizar la acción de una de sus cartas o de cartas de un adversario o de cartas del ayuntamiento que no estén cogidas por otros jugadores, o si se lleva el contenido íntegro de uno de los almacenes de ofertas, de una de las ofertas, a su zona de juego. Y ahí acabaría su turno, una vez que haya hecho esas acciones. Los jugadores van avanzando, el azul se pondría aquí, el morado, azul. Cuando el azul esté en el último disco y haya hecho sus acciones, tanto las obligatorias como las voluntarias, si quiere hacer alguna, se declararía el fin de ronda. Cuando el jugador azul llega a esta última casilla, se desencadena el final de la ronda. ¿Qué es lo que hay que hacer al final de la ronda? Pues tenemos que mirar atentamente esta carta y seguir las instrucciones que nos da. Primero, se mira si hay cosecha. Si pone que hay cosecha, porque habrá cartas de ronda en la que no hay cosecha, sin cosecha, pues si hay cosecha, cada jugador que tenga al menos un trigo coge un trigo más. O sea, un grano, perdón. Y cada jugador que tenga al menos 2 ganados coge un ganado más. Esa sería la fase de cosecha, dentro de la ronda final. La siguiente fase dentro de la cosecha sería la alimentación, el dar de comer. Todos los jugadores tienen que pagar este número de comidas de su reserva. ¿Cómo lo pueden pagar? Lo pueden pagar bien a través de materiales, de objetos, no se llaman objetos, ahora no me sale, mercancías, que no me salían, de mercancías que hayan obtenido a lo largo de la ronda, bien con moneda. Una moneda es una comida. O puedo pagarlo combinado con las dos cosas, puedo pagar 2 en comida y 2 en moneda. El caso es que al final tengo que haber pagado 4 comidas.
¿Qué más se hace en la fase final de ronda? Pues hay probabilidades de que haya una fase de construcción de edificios por parte del ayuntamiento. Si aquí, en la parte de la derecha de la ronda, veis una carta como esta, una carta simple, sin ningún dibujo, quiere decir que la ciudad se va a hacer con uno de estos edificios. ¿Con cuál de ellos? Con el que tenga el menor valor en la parte superior derecha. Por ejemplo, aquí tenemos un 5, un 8 y un 7. La ciudad se haría con el edificio de menor valor, que es la Tahona, que tiene valor 5. Pues este edificio la ciudad se lo pondría aquí en un ladito y estaría disponible para todos los jugadores tal y como lo han estado los edificios iniciales. Se puede comprar, se puede construir, lo que se quiera. ¿Qué pasa si en vez de este simbolito de edificio simple, por ejemplo, en la siguiente ronda hay un simbolito de edificio con ancla? Pues esto sería un edificio especial. El ayuntamiento en este caso se va a hacer con un edificio de los especiales, de forma que lo cogería el primero que esté disponible y lo pone boca arriba en la zona común. Y ese edificio especial pues sigue las mismas reglas que el resto de edificios existentes en la partida. Más cosas a tener en cuenta. Cuando un jugador vende un edificio, ese edificio va a la zona del ayuntamiento. Pasa a formar parte de la ciudad y cualquier jugador lo puede rescatar. No puedo comprar y vender un mismo edificio en un mismo turno. Si yo vendo aquí el mercado y me llevo 3 monedas, porque vale 6, me darían 3 monedas, pues tendría que esperar, si lo quiero recuperar, hasta mi turno siguiente para poder rescatar ese edificio. De tal forma que le doy la oportunidad al resto de jugadores de hacerse con el edificio, pero en ese mismo turno no lo puedo hacer. Más cosas que puedo hacer o a tener en cuenta: el astillero. El astillero es un edificio especial que nos permite construir barcos, no solo comprarlos. Este astillero, ¿vale? Con este astillero los jugadores van a poder construir barcos. Si es tuyo el astillero, simplemente te colocas aquí, pagas el coste de construcción del barco y el barco es tuyo, y si no es tuyo, pues tendrás que pagar el coste de entrada marcado en el edificio, como siempre. Pero el astillero tiene una funcionalidad especial, por así decirlo, y es que cuando se empiecen a construir los barcos de hierro, de acero o los transatlánticos, o sea, todo aquello distinto a los barcos de madera, el primer jugador que se quiera construir uno de esos 3 tipos de barcos tiene que pagar un ladrillo y colocarlo aquí para modernizar el astillero. Hasta que eso no ocurra, ningún jugador puede poner barcos de hierro, de acero o transatlánticos. Y alguien no puede modernizar el astillero porque sí. Solamente aquella persona que se quiera construir un barco de hierro, de acero, de transatlánticos puede poner aquí un ladrillo para modernizar el astillero. Y a partir de ese momento el resto de jugadores lo pueden ya utilizar modernizado. O sea, solo se le penaliza, se le exige al primer jugador que haga eso. Bueno, pues ese sería el devenir normal de una ronda. Una vez que hayamos hecho la cosecha, el pago de alimentos y la ciudad haya cogido edificios, si procede, esta carta se le daría la vuelta, se pondría el barco del tipo que fuese en la casilla correspondiente, los barquitos volverían al principio de sus posiciones y el chiringuito de primer jugador pasaría al siguiente jugador. Aquí a la derecha tenéis a quién le corresponde ser el primer jugador en la siguiente ronda. Por ejemplo, en la ronda 3 el primer jugador sería el 1. En la 4 el 2, en la 5 el 1, en la 6 el 2, en la 7 el 1, así. ¿Por qué? Porque esto es especialmente importante cuando hay muchos jugadores y nos perdemos. Pero bueno, ahí está la aclaración de en la ronda 3, porque pues si este era el 1, ¿por qué ahora vamos por aquí? Porque me he saltado una ronda. Lo habéis visto antes que para enseñaros el tema de los barcos me he saltado una ronda. Entonces por eso estamos en la tercera ronda, debería ser este el jugador inicial. Cosas importantes que nos he contado que me acabo de acordar ahora mismo, el tema de los barcos. Los barcos nos dan comida al final de la ronda. Los barcos son muy, muy importantes porque nos dan comida al final de la ronda. Y estas necesidades de comida que nos exige el juego se van a ir disparatando a lo largo de la ronda, de forma que al final de la última ronda tengo que pagar 20 de comida al final de la ronda. Por eso os digo que estas necesidades se van, bueno, en un jugador son 35, se van a ir disparatando pero mucho, muchísimo. De forma que como los barcos nos dan comida al final de la ronda, es muy importante tener barcos.
Por ejemplo, al final de la segunda ronda se necesitan 5 de comida. Aquí te dice que para un jugador un barco de madera da 5 de comida. Un barco de acero da 10 de comida. O sea, que es que está bastante bien tener barcos porque no te vas a tener que preocupar de conseguir mercancías que te den comida para conseguir comida para el final de la ronda, sino que puedes ir invirtiendo en mercancías que te proporcionen dinero al final de la partida, porque es el dinero lo que vale al final de la partida. Una vez que hayamos completado todas las rondas, que hemos dicho que son 14 en el caso de 2 jugadores, y el barco que corresponda esté ya aquí y finalice su ronda, ¿vale? Que ya sería la última ronda, el último turno de la última ronda de la partida, hay una fase final. Una fase final en la que cada jugador puede hacer una acción principal, una de sus acciones principales, o sea, no, la acción principal de o coger lo que hay en un almacén o colocarse en lo alto de un edificio y hacer su acción. Pero además en esta ronda final se ignoran los edificios ocupados, es decir, 2 jugadores podrían ocupar el mismo edificio, sin tener tampoco en cuenta los costes de entrada. En esta última ronda no hay costes de entrada a los edificios. Se pueden vender edificios, se pueden vender barcos, se pueden pagar préstamos. Lo que no se puede es hacer la acción de suministro, es decir, de moverse por aquí, y no se puede hacer la acción de comprar. La compra tampoco se puede hacer. Es una acción principal, ventas o pago de préstamos. Son las 3 únicas cosas que se pueden hacer por jugador en esa ronda final, y además ignorando el que un edificio ya esté ocupado por otro jugador. Tras esa última ronda, o ronda final, que viene después, como he dicho, de resolver la última carta de ronda, después de esa resolución de la última carta de ronda viene esa ronda final. Después de esa ronda final, pues se realiza el conteo de puntos por parte de cada uno de los jugadores. ¿Y qué se cuenta de cada uno de los jugadores? Punto 1. Monedas que tenga el jugador en su poder. ¿Cuántas monedas tiene ese jugador en su poder? Cosa número 2. Valores de edificios y barcos que tengan en su poder. El valor son este numerito de monedas que hay aquí en la parte superior de la izquierda. Contaría cuántos puntos tiene por edificios y por barcos en su poder. Más cosas que se tienen que tener en cuenta, algunos edificios que nos pueden dar puntos al final de la partida. También se tendrían en cuenta los puntos que nos dan esos edificios, que normalmente lo que nos van a dar son francos, porque como os digo, lo que aquí cuenta realmente es el dinero. Y este edificio es que vale 10. Tengo como una inversión de 10 hecho en esta pesquería, por eso me da 10 puntos. Contamos, puntos, o sea, monedas que tenemos, puntos de edificio, más puntos de barco, más puntos adicionales por algunos tipos de edificios que nos puedan dar puntos adicionales. A todo eso le tenemos que restar 7 francos por cada préstamo que tengamos en nuestro poder. 7, una pasada, es mejor que paguéis los préstamos lo antes posible. 7 francos por préstamo que tengamos en nuestro poder. Y el resultado de esa suma es o son los puntos que tenemos al final de la partida, y el jugador con más puntos pues gana la partida. Así de simple y así de fácil. Una cosa que se me ha olvidado. En alguno de estos discos, en alguno de ellos, en el último, aparece la palabra intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un barco se ponga en este disco, todos los jugadores que tengan al menos un préstamo tienen que pagar un franco de intereses a la banca. Si no tienen un franco, tienen que pedir un préstamo para pagar un franco. ¿Vale? Ese es el tema de los intereses, que ronda tras ronda se van sucediendo. Y bueno, lo que os he dicho, al final de la partida, los préstamos no pagados nos restan 7 puntos de victoria. Y ya estaría todo. Esa sería la forma del juego. A un jugador se suceden los turnos, uno detrás de otro. A varios jugadores, pues cada jugador va haciendo un turno de los 7 disponibles por ronda. Al final de todos los turnos que tenga la partida, de todas las rondas que tenga la partida, se hace la carta de ronda final y se hace ese turno final en el que cada jugador solo puede hacer una vez una acción principal y varias veces el pago de préstamo y la venta de edificios o barcos, y luego pues se hace el recuento de puntos y el jugador con más puntos es el que gana la partida. Fin de las instrucciones. Ahora después me voy a echar yo una partidita en solitario para que veáis cómo va la dinámica del juego
e intentaré echarme una partida con mi peque y grabarla para que también podáis ver el modo multijugador. Y nada más en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dale click a me gusta, suscribíos al canal si queréis ver más vídeos de este tipo y compartirlo con vuestros amigos, conocidos y gente del mundo de juegos de mesa para así crecer todos juntos y hacer muchos más vídeos. Hasta luego, gente.